a continuar con nuestro tema. Hace 15 días terminamos el tema viendo cómo, ¿verdad? Los discípulos subiendo al aposento alto, ¿verdad? El mismo sitio donde tuvo lugar la cena del Señor, ¿verdad? Se convierte ahora en el escenario donde el Espíritu mismo desciende, ¿verdad? Con poder y fuego. Y preguntábamos hace 15 días, hoy, actualmente, ¿cuál es nuestro aposento alto? ¿Dónde es ese lugar donde intimamos con el Señor y donde se da el hecho, ¿verdad?, de ser ungidos para poder realizar la comisión en el Señor, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13, ¿verdad? Hechos, capítulo 2, del 1 al 13, dice la palabra del Señor así. Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es un tema muy importante entender. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bien, aquí es importante entender que estamos viendo que empezaron a hablar las lenguas de la gente que estaba alrededor. ¿Sí? Ojo. Aquí no estamos viendo lenguas espirituales. La gente se empezó a sorprender porque quienes fueron ungidos por el Espíritu Santo comenzaron a hablar sus lenguas de ellos, de la gente que estaba ahí, ¿sí? Lenguas humanas. Eso les sorprende, ¿sí? Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice, ¿cómo es posible que estos galileos hablan mi lengua? ¿Ok? Pero concluimos el tema de hace 15 días que es en ese aposento alto, en esa parte donde tú intimidas con el Señor, donde el Señor te unge para poder cumplir su comisión o su misión. Es en este lugar donde ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifiesta y llena a estos siervos del Señor para cumplir la comisión. Y la comisión era ir a ser discípulos a todas las naciones, y Dios les permita hablar a todos estos galileos las lenguas de la gente que estaba a su alcance en ese momento para comenzar la gran comisión. ¿Sí? Es importante aclararlo porque es un tema que, cómo se ha dado una mala difusión y una mala enseñanza. Cuidado, no estamos para nada hablando que las lenguas espirituales no existan o que no son reales. No estamos hablando de ese tema. Estamos hablando la realidad de cómo en ese momento el Espíritu Santo equipa a estos galileos para poder proclamar el evangelio. ¿Ok? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está, es palabra de Dios. No estoy inventando nada, ni estoy desacreditando absolutamente nada, porque lo que debemos comprender es que es a través del derramamiento del Espíritu Santo que Dios te va a usar para lo que tenga que usar. ¿Sí?
proclamar el evangelio, sanidad, liberación, para lo que tenga que usar, pero lo que nos debe de quedar claro que solamente va a ser a través del derramamiento de su Espíritu Santo, que se da, ¿verdad?, procedente de una intimidad legítima con Jesús, ¿sí? Solamente. Entonces, es importante entender, amados hermanos, que realmente estos dones y talentos, ¿verdad?, operaciones del Espíritu Santo, son para los hijos de Dios, ¿sí? Quienes tienen una intimidad con Él. Pero Sí, lo vamos a ver, amén, lo vamos a ver ahorita, conforme a la palabra. Miren, entonces podemos ver, voy a seguir leyendo, dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya estaban proclamando el evangelio. La comisión. Dice, porque dice que les oyeron hablar en sus respectivas lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero no faltaban los detractores que burlándose decían, están borrachos. ¿Sí? No faltaba, recuerden que siempre hay un Satanás tratando de contradecir, menospreciar, menoscabar, alterar, diezmar, acotar la obra de Dios. Satanás contra de Dios. Entonces, no faltaban esos que decían, están borrachos. Eso significa que están llenos de mosto, están borrachos, ¿sí? Tratando de disuadir a quienes estaban maravillados del poder del Espíritu Santo a través de sus discípulos. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día te puedes seguir encontrando con gente que va a tratar de menospreciar o minimizar, ¿sí?, lo que Dios hace en tu vida en pro de Él. Veamos la prédica del domingo, todo se trata de Él. ¿Sí? Bien. Entonces podemos ver, amados hermanos, ¿verdad?, que cómo este poder del Espíritu Santo se comienza a manifestar en los 120 hombres que se encontraban en el aposento alto, ¿sí? Y entonces lo invisible y lo visible empieza a trabajar en una perfecta unión, en una perfecta unidad. Y esto es lo que establece el principio de la iglesia primitiva. La unidad del Espíritu Santo con la creación. Ese es el fundamento de la iglesia primitiva, amados hermanos. Jesús, a través de su Espíritu Santo, obrando en quienes le había reconocido, ¿sí? Miren, todo aquel que esperó en la unidad, todo aquel que está obedeciendo las palabras del Señor, es lleno del Espíritu Santo. Todo aquel que espera en la unidad, todo aquel que creyó en las palabras del Señor, es lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Bien. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Quien encuentre la cita, por favor, apóyeme. Amén. Por favor. Dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Amén, gloria a Dios.
la comunión, ¿verdad? La unidad, ¿sí? De lo invisible con lo visible, para dar testimonio de la gloria de Dios. Entonces, veamos, amados hermanos, realmente el compromiso que hemos abrazado al reconocer a Dios como nuestro Salvador. Debemos de dejarlo de tener como pues, como una religión, como parte del complemento de lo que soy como sociedad, y empezarlo a entender y creer como lo que realmente es, ¿sí? El poder de Dios obrando a través de sus hijos. Amén. Entonces, veamos realmente, pero ¿qué sucede? El egoísmo, la particularidad de querer usar a Dios únicamente para nuestros intereses personales, ¿verdad? Impide esta demostración de lo que realmente somos ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no echamos abajo ese tipo de conductas, ¿verdad? Se va a seguir tratando de nosotros y no de Él, y no de Él. Entonces, queremos seguir teniendo un Dios que nos resuelve nuestros temas, nos resuelve nuestros problemas, nos saca de nuestras circunstancias, en vez de que ahora Dios sea el que tenga a unos hijos que den testimonio de su poder, llevando una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Guiada por el Espíritu Santo. Y que cada vez se va a ir semejando más y más a la vida de Jesús. Gloria a Dios. Y créeme, amado oyente, que como en aquellos tiempos, hoy en día, mucha gente se quedará atónita y se va a maravillar del poder de Dios. ¿Sí? No de ti, no de mí, del poder de Dios. ¿Sí? Manifestado a través de quienes esperan en unidad con el Espíritu la gloria de nuestro Señor. Y mientras esperan, obedecen, siendo llenos de esta manera de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. De esta forma, somos ungidos para poder llevar con plena certidumbre, ¿verdad? Entereza, pero sobre todo rectitud, la gran comisión. ¿Sí? Vamos a continuar. Números, vamos a dar, ahorita, váyanme apoyando con las citas bíblicas porque vamos a dar varias. Números 11:30. Amén. ¿Cómo Dice, dice la palabra? y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Ajá, 31, hermanos. 31. Y Es que vino un viento de Jehová y vamos a trajo dar lectura, codorniz. perdón, vamos a dar lectura, por favor, Ujú, hasta el 32. hasta el 32. Sí. Bueno, dice desde el 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. 30 Bien, y... hasta ahí. Sí. Bien. Miren, aquí podemos ver, amados hermanos, cómo, ¿verdad? Esa manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Va a mostrar siempre la majestuosidad de nuestro Señor. A veces nos maravillamos por las teofanías, sí, gloria a Dios, pero ahora el Señor quiere que estemos más atentos a nuestra relación íntima con Él que en las señales del cielo o en este tipo de manifestaciones. Aquí, ¿qué es lo que vemos? A veces la gente se acostumbra a confiar
cuando esas teofanías o esas manifestaciones van en atención a sus necesidades. Sigue tratándose de ellos. Y como podemos ver aquí más adelante, esto molesta al Señor. Esto molesta al Señor, de casi de que, Señor, pues si me das de comer te sirvo. Señor, si me haces rico, créeme que doy a los pobres. Señor, si me sanas, te prometo que ahora sí me congrego. ¿Qué más frases se nos hacen conocidas, hermanos? Ayúdenme. ¿Qué otras frases? También se llega a decir, ¿no? Si me das el ministerio, te sirvo, porque también a veces ese es otro. Si se cura mi familiar, prometo servirte. Y aquí vemos, ¿verdad? En el versículo 33, hermana, por favor, ¿qué pasa con esta circunstancia? ¿Qué pasa con esta conducta de parte del pueblo del Señor? Dice así, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hasta el 35. Hasta el 34, porque quiero que escuchemos la razón de lo que argumenta. Por la cual se molestó el Señor. Así es, hay una razón. Y llamó, sí, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Bien, muchas veces hemos visto a través de la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo opera en nuestra vida, nos tiene que alejar o sea, el convencimiento de Él sobre nuestras conductas nos debe de alejar ¿de qué? De toda codicia, de toda concupiscencia, de pagar mal por mal, ¿sí? Y de una serie de instrucciones que el Señor da de lo que verdaderamente da muestra de estar en el Espíritu Santo, ¿sí? De lo que verdaderamente da muestra del Espíritu Santo. Bien, no quiero que se me tome a mal ni se me malentienda, pero incluso en el libro de Corintios es muy claro cuando el Señor dice, hey, podrás hablar lenguas angelicales, no tienes amor, no eres nada. ¿Ok? Entonces, digo, ¿por qué? Una de las enseñanzas un poco muy complicada respecto a la muestra del Espíritu Santo en nuestra vida, la han enfocado en el hecho de poder hablar lenguas espirituales. Y no quiere decir que no deba suceder. Cuidado. Lo que estoy diciendo es que la palabra es muy clara que eso no es el testimonio de estar en el Espíritu. El testimonio de estar en el Espíritu, amado hermano, es que en la obediencia al Señor, Él se manifieste en cada uno o en cada una de las circunstancias de nuestro diario vivir. Eso no demerita si tú en tu intimidad, cuando estás orando con el Señor, vienen sobre ti lenguas angelicales. Eso no demerita y no perjudica esa parte de tu relación con el Señor. Pero lo que el Señor nos quiere decir claramente, ojo, hoy vamos a ver más citas, sin embargo, quiero que recapitulemos todas las veces que el Señor nos dice, hey, adiéstrate, prepárate en obras de piedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no las haces conforme a la dirección de mi Espíritu Santo, solamente eres un traste resonante que anda por ahí, ¿verdad? Sonando, pero que realmente no ha sido transformado, no has nacido de nuevo. Puede ser una característica
de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? Sí, pero la mayor característica es la erradicación de conductas que no caben en un hijo de Dios. Esa es la mayor manifestación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice, sí, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ok? ¿Me pueden dar ejemplos de circunstancias sobre las cuales Dios nos pide que le seamos obedientes? Hace rato mencioné algunas: no pagues mal por mal, prepárate en obras de piedad, sé justo como yo soy justo. ¿En qué más el Señor nos demanda obediencia? ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y resuélvelo. No seas como los fariseos que cuando diezman hacen a su manera. No ores como estos. ¿Qué más nos pide el Señor? Sobre lo cual debemos poner atención a nuestra obediencia. En su palabra, ser misericordiosos, ayudar al pobre, el servicio a los demás. ¿Qué ¿Sí? otra cosa? Son bastantes las instrucciones que el Señor nos da, ¿sí? Y en base a como nosotros vayamos volviéndonos sensibles a esos mandatos del Señor, obviamente, cada vez más somos ocupados por su Espíritu Santo. Somos saturados de su Espíritu Santo. Entonces, ya todo lo que procede de este cuerpo de carne, ahora pertenece al Espíritu. Todo, todo. E incluso si te enojas, no vas a pecar. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo te da dominio propio para sujetar toda emoción, todo sentimiento que Dios sabe puso en nosotros, ¿sí? Pero que ahora también sabe, nos ha mandado, ¿verdad? A través del sacrificio del Señor Jesucristo, quien puede operar de manera correcta esos sentimientos y esas emociones. ¿Mm? Y no tiene absolutamente nada que ver con el proceso, hermanos. Por favor. O sea, esto se puede dar hoy, mañana, pasado, o seguir una vida desordenada y esperar hasta que Él venga y la corrija. Es respetable. Esto se debe dar, ¿sí? Conforme verdaderamente nosotros vamos descubriendo las bondades, ¿verdad? El poder, la autoridad que ahora, gracias al Espíritu Santo, tenemos. ¿Sí? Y les decía, descubres, no puedes desarrollar. Si tú no puedes desarrollar el Espíritu, pues el Espíritu ya está desarrollado, es el Espíritu de Dios. Tenemos que descubrir todo lo que ahora el Señor ha puesto a nuestra disposición a través de su Espíritu. Sí, hermanita, por favor, ibas a comentar algo. Amén, pastor. No estaba, nada más le dije amén. Ok, vamos con otra cita. Ya la hemos visto, creo que la vimos también hace 15 días. Joel, capítulo 2, versículo 25. Amén. Dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, perdón. Hasta el 27, hermanita. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Nunca, nunca. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en reconocimiento, ¿verdad? De quién es Él,
Ajá. Hemos sido restituidos de una vez y para siempre. Y para siempre. Esto no quiere decir que estamos exentos de las circunstancias del diario vivir en un mundo caído. Nosotros tenemos el pensamiento más allá de ese mundo caído. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pensamos, vivimos, nos instituimos, nos dirigimos, nos comportamos como el mundo que nos han prometido. O la tierra nueva que nos ha sido prometida. Esta es nuestra esperanza. Por eso el Señor dice, hey, no te hagas ya a las cosas de este mundo, porque tú ya no perteneces a este mundo. Y la instrucción del Señor de despojarnos de todo lo que representa este mundo. Quiero ser muy enfático aquí, muy preciso, amados hermanos. Miren, ahorita con el comunicado de este país vecino de que los ovnis son reales y, o sea, realmente, tenemos que ver en la dirección del Señor, en la revelación de Dios, lo que realmente está tratando de hacer el mundo, destapando unas noticias, por así decirlo, que si bien es cierto, podrían ser del interés de los hijos de Dios o no, ¿verdad? Y que decir, ¿y por qué hasta ahorita, no? ¿Por qué hasta ahorita vienes a decir que los marcianos sí existen y que están entre nosotros? ¿Qué hay de trasfondo en todo esto? Bien, cuidado. Si nosotros nos desprendemos del mundo, como la palabra de Dios lo dice, no como ahorita algunos idealistas y filósofos urbanos hablan que de una matriz y que hablan de una colmena no, la palabra de Dios nos alerta al respecto, ¿sí? Diciendo, no te hagas a las usanzas de este mundo. Punto que se acabó. No, no, no pide que nos desprendamos, no. Sí. Y haz todo lo necesario para que tu mente ahora sea la mente de Cristo. Y nos dice cómo, sujetando, llevando cautivos tus pensamientos a los pensamientos de Él. No, eh, como hijos de Dios tenemos que no estar desatentos, obviamente, pero ver las cosas a través de los ojos del Señor, no a través de los ojos del mundo, ni con terminologías del mundo. ¿Por qué? Porque todo eso que ahora esos filósofos urbanos tratan de manejar con palabras medias quisquillosas y atractivas para llamar seguidores y alimentar sus redes sociales, ¿verdad? Nuestro Señor no lo deja en su palabra. Por el amor de Dios, amados hermanos. Si no te hagas a esto, despójate de esto, ¿sí? Sí, ok, si queremos utilizar un término de estos tipos, desconéctate de esto y conéctate a la fuente de vida, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto posiblemente como cultura general o para no vernos sorprendidos, debemos en ocasiones darle algún poco de atención a algunos temas, ¿verdad? No caer en el error que ahora estos temas sean la atención, por favor, porque no hay nada y nos ha quedado claro que no esté dispuesto, ordenado, sujetado y controlado por Dios. Nada, ¿sí? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en todo ese tipo de cuestiones. Pero lo que sí, entender ahorita que cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro único Salvador, dice, eres restituido de una vez y para siempre. Y nunca jamás serás avergonzado. Isaías 44, versículo 3. Bien,
Dice la palabra, porque yo derramaré agua sobre el sequedad y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Ya. ¿Hasta Gloria. cuál, perdón? No, no, está bien. Gloria a Dios. Es promesa de generaciones, pero entonces, ¿qué es lo que dice el Señor que nosotros vamos a heredar a nuestras generaciones? Amados hermanos, fundamento espiritual. Espíritu. Espíritu. Sí, les compartía, es sorprendente ver cómo católicos enseñan a sus hijos a ser católicos. Evangélicos, con todo respeto, incluyendo la iglesia cristiana, enseñan a sus hijos a ser evangélicos. ¿Sí? Testigos de Jehová enseñan a sus hijos a ser testigos de Jehová. Pero realmente el cuerpo está desnutrido en fundamento espiritual. ¿Sí? Vamos pasando de generación en generación, denominaciones, ideas y pensamientos, pues, en algunos casos, sectas. ¿Sí? Cuando el Señor dice que lo que va a prevalecer de generación en generación es el Espíritu. ¿Sí? El hombre está muy ocupado en dejar un legado atrás de una R, en dejar un legado atrás de una asociación civil, el dejar un legado atrás de una construcción de 1000 iglesias. El Señor quiere que nuestra ocupación sea dejar un legado meramente espiritual. ¿Sí? Que en todo momento dé testimonio de lo que es el Hijo, el Padre y obviamente el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces hoy estamos enfrascados en que la iglesia, la primera iglesia pentecostal, perdure siglos. ¿Verdad? Sí, ese ejemplo, perdón, y si lo ven en redes sociales no se ofendan. En esto ocupado el hombre, en que el legado de la primera iglesia pentecostal se extienda. No, mis hermanos, esa no es la gran comisión. Esa no es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que le va a dar renuevo a nuestras generaciones es el Espíritu Santo. Amén. No el nombre de la iglesia, no es la R, es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en otro tipo de formato que verdaderamente nos lleve a capacitar a nuestra familia, a nuestra casa, verdaderamente en un fundamento espiritual, ¿verdad? Que está establecido en la palabra del Señor. No hay más. ¿Sí? Digo, eso que ahorita está de moda de que desconéctate de la colmena, de la matriz y no sé qué tantas cosas, el Señor lo puso en su palabra desde hace más de 2000 años. No te hagas a las usanzas de este mundo. ¿Sí? Ya. Y hoy es el tema de moda. ¿No? Bien, Proverbios 1. Y vamos a leer del 1 al 23, hermanos, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas.
Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Creo que aquí, la verdad, ni necesito explicación. Creo que puedo echar a perder si intento dar una explicación de la maravillosa claridad con la que nos habla el Señor en este proverbio. Creo que tratar de expresarlo más como ya lo expresó el Espíritu Santo a través de Salomón sería verdaderamente descabellado intentar hacerlo. ¿Sí? En verdad, está clarísimo lo que el Señor está diciendo. Y dice, ¿verdad? Le dice al muchacho, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No dice de los amigos, de la vida, de la maestra, no, padre y mamá. Entonces, ¿quiénes son los responsables de instruir a sus hijos en un fundamento espiritual? Nosotros. Nosotros los padres. Amén. 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 Así es. Digo, con todo respeto y perdónenme, no puedo decir que esté del todo mal, pero tampoco puedo aprobar que esté del todo bien. Hay jóvenes o niños que obedecen sin premura al pastor. Digo, no digo que esté mal, cuidado. En base al tema que estamos tratando, quiero que me entiendan lo que quiero explicarles. ¿Sí? Y el problema aquí es cuando ya desestiman a papá y mamá. Y ahora el niño dice, no, es que yo le pregunté al pastor. ¿Mm? Es que a mí el pastor me dijo que esto. Espérame, no, mijo. ¿Verdad? Sabe el pastor que tú lo estás utilizando, el consejo que te da el pastor, lo estás utilizando para desafiar a tu papá y mamá. Pero saben, si lo está un joven utilizando para eso, ¿saben por qué es? Porque no está lleno del Espíritu Santo, porque acá dice, ¿sí? Que Dios le da la instrucción, le da la sabiduría a Salomón para escribir estos proverbios para quien los leamos pueda entender sabiduría y doctrina, pueda conocer razones prudentes, pueda recibir consejo con prudencia, justicia, juicio y equidad, pueda tener sagacidad, ¿sí? ¿Sí? Si eres joven, además te va a sumar inteligencia y cordura. ¿Sí? Te va a dar sabiduría para que puedas tener aún más sabiduría. ¿Sí? Te va a dar entendimiento para escuchar el consejo. Tenemos que estar atentos como dice la palabra. ¿Sí? Pero si aquí, retomando el ejemplo, el joven utiliza el consejo del pastor para desafiar a papá y mamá, ¿verdad? Digo, si es con conocimiento del pastor, pues también el pastor está medio hueco, ¿no? Pero si no, es porque este muchacho o joven no está siendo sensible a la voz del Espíritu Santo.
que pueda tener la cordura, ¿verdad? La sagacidad, el entendimiento, ¿verdad? De que cualquier consejo dado por el siervo de Dios debe de ser para que pueda oír, ¿sí? La instrucción de padre y madre. No nos vamos a extender a pensar de que, y si papá y mamá están de cabeza, pues ese es un problema que existe en el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Entonces también ahora ya tenemos el caso donde, a ver, yo ya no me voy a casar contigo, te voy a poner en las manos del Señor y voy a hablar al pastor, que es el pastor el que ya, porque, sí. Entonces, vean realmente en lo que debe de estar ocupada la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque un problema que es muy común ahorita en el mundo de papás que se desentienden de los hijos pensando que para eso los mandan a la escuela y en la escuela se tienen que encargar de educarlos, ¿verdad? Está pasando en la iglesia, ¿sí? Hablo de la iglesia en cuestión cuerpo de Cristo, ¿eh? Está pasando en la iglesia. Mira, yo ya no te voy a decir nada, yo le voy a decir al pastor para que te corrija. ¿De veras? Y el papá que no se congrega después va a hablar con el pastor y dice, oiga, pastor, pues entonces, ¿para qué lo mando a la iglesia? Llega peor. Ay, mi hermano, pues a ti tampoco te veo por la iglesia. No, pues de ver a mi hijo, pues ¿para qué vengo? Voy a salir igual que él, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Complicado, hermanos. Y eso no es más que una denotación, ¿verdad? De la falta de intimidad que tenemos con nuestro Señor. Que obviamente repercute en nuestra llenura y en nuestra saturación del Espíritu. ¿Sí? Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos, vamos a ver una cita más. Zacarías 4:6, por favor. Amén. Dice, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo, sí, sí, el 5, ¿verdad, pastor? Dice, Ajá, 5 y 6, por favor. y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Hasta el 7, pastor? No, hasta ahí está bien. Amén. Ya. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que incluso sin el Espíritu, en vano es mucha oración y en vano es mucho ayuno. Porque dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y quién lo ha dicho? Dios Jehová. mismo. Los ejércitos. Dios mismo. Sí, Dios mismo. Y en ocasiones cuando recibimos instrucciones de parte del Señor, todavía queremos confirmaciones, todavía queremos corroboraciones. O sea, de lo que leímos de Proverbios, amados hermanos, ¿qué tendríamos que corroborar? O sea, si Dios sí se ama, qué tienes que comprobar? Si se perdona, ¿qué tienes que poner en tela de juicio? Últimamente en los devocionales, tanto de varones como de la iglesia, estamos metiéndonos mucho con Job, ¿sí? Entonces, imaginemos las respuestas de Dios, ¿verdad? Que tuvo para con Job, ahora para nosotros, cada vez que tenemos que pedirle que nos compruebe en qué nos va a beneficiar perdonar, en qué nos va a beneficiar sanar, en qué nos va a beneficiar ser buenos, en qué nos va a... O sea, ¿contiendes contra mí? O sea, ¿pones en tela de juicio mi palabra, lo que yo te estoy diciendo que hagas?
¿Dónde estabas tú cuando dispersé las Pléyades? ¿Dónde estabas tú cuando esto, cuando aquello? ¿Y quieres explicaciones? O sea, dudas de que el Dios que tiene al sol en un lugar, a la luna en otro, a la tierra en otro, sin que estos colapsen, se muevan en su órbita, todo en común armonía, ¿sí? Te explique por qué debes amar. ¿Quieres tú que el Dios que creó todo por su palabra, ¿sí?, te dé explicaciones para que puedas comprender mi poder? Hace unos días les compartía que sin el Espíritu no podemos comprender la bendición del Señor y mucho menos entender las herramientas que usa para bendecirnos. No, no. Y por eso el ser humano se vuelve codicioso, convenenciero, ¿sí?, manipulador, conmiserable consigo mismo, ¿sí? Porque sin el Espíritu Santo, ¿verdad, amados hermanos, derramándose en nuestra vida diariamente, se va a seguir tratando de nosotros y no de Él? Y a estas alturas del partido, ojo, no estoy hablando de una particularidad tuya o mía, sino del caminar de la Iglesia de Cristo desde hace 2000 años a la fecha. A esas alturas del partido, solamente debería de tratarse de Él, ¿sí? Pero pareciera que todavía hay hijos de Dios que dicen, bueno, ¿y yo qué gano? ¿Y a mí qué? ¿Cuál es mi beneficio en esto? ¿Y por qué debo de dar? ¿Sí? ¿Y yo por qué tengo que ver si la lámina de la iglesia tiene un hoyo? Pues lo ve el pastor, a él Dios le dio la tarea. ¿Y yo por qué tengo que ver si los baños están sucios? Y esto no lo estoy diciendo como ejemplos simples, ¿eh? Es una realidad, es una realidad. ¿Por qué? O sea, yo me preparo toda la semana para dar mi tema, para esto, para el otro. ¿Yo por qué tengo que hacer aseo? ¿Por qué? Ni un sinnúmeros de por qué es, ¿sí? Entonces, amados hermanos, vamos a seguir trabajando. Yo creo todavía 3 semanas más sobre el tema del derramamiento del Espíritu, pero debe ser importante que empecemos a cambiar nuestra mentalidad respecto a lo que verdaderamente significa el Espíritu de Dios en mí y en ti. Porque al final de cuentas, debemos entender que si realmente lo creemos, ahora sabemos que no estamos solos. Ojo, no porque Estados Unidos dijo que los marcianos están entre nosotros, sino porque ahora constatamos que Dios está en nosotros. Por eso, los hijos de Dios no estamos solos. Amén. Nos tiene que llenar de regocijo, esperanza, amor, mansedumbre y de todo lo que representa a Dios. El mundo está asustado porque recibió la noticia de que no estamos solos. Hoy, tú y yo debemos de gozarnos de saber que efectivamente no estamos solos. Dios está con, en y para nosotros. Amén. Dice, amados hermanos, gracias por darse el tiempo, perdón por la ausencia de hace una semana. Yo sé que siempre comprometo poder al menos mantener una persistencia en los devocionales de la semana, pero surgen temas que nos demanda atender. Les he compartido que en verdad difícilmente va a ser por otra cuestión,
¿verdad? Y cuando sea por otra cuestión, créanme lo que también se los haré saber, porque también debe ser válido y debo conducirme como debe de ser. Entonces, a lo mejor un día les voy a decir, hermanos, el jueves no hay porque me voy a tomar el día. Y cuando sea así, créanme que también les daré la razón real que suceda. Pero mientras tanto, amados hermanos, pues seguiremos trabajando con ánimo, con fortaleza, con regocijo en la tarea que el Señor nos ha demandado. Pero hoy sabes también que esa plenitud, esa libertad de la que yo me gozo y me regocijo, también está en tus manos. Así que, hermanos, no bajemos la guardia, sigamos preparando, ya seamos como el ejemplo que pone de la iglesia la iglesia que dice que ellos todo lo meditaban en la palabra. ¿Es Berea? Berea, los bereanos. Amén. Entonces, tenemos muchos ejemplos a seguir, ¿verdad? En las escrituras y principalmente el de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde, amados hermanos, y por favor quiero pedirle a mi hermana Rosy nos despida en oración. Amén, pastor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, por permitirnos, Señor, estar reunidos, escudriñando tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este estudio en el cual, Señor, tú nos haces énfasis, Padre, en que nada podemos hacer, Señor, sin ti, sin el Espíritu Santo, Señor, porque como acabamos de leerlo, Señor, no es con fuerza, no es con ejército, Señor, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Por medio de él, Señor, lograremos proezas andando sobre tus pisadas, Señor, haciendo lo correcto, haciendo lo que a ti te agrada, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Muchas, muchas gracias por su vida, Señor, por la familia pastoral, Señor, y por cada uno de mis hermanitos, Señor, que nos pudimos conectar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Hasta pronto. Dios les Amén. bendice. Amén, amén. Gracias, pastor. pastor. Bendiciones. Que tengan bonita noche, Dios les bendiga. Igualmente, Gracias.